buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener a José Raúl Jiménez con nosotros en el podcast de IRG. Raúl es el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos. Es psicólogo magíster en psicología, doctor en psicología y experto en psicología jurídica y criminológica y forense, y experto en ética y deontología de la psicología, docente y ponente nacional e internacional y autor de numerosos libros y artículos. José Raúl, bienvenido. Ginette, muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias. ¿Qué prefieres, José o Raúl o José Raúl? ¿Qué te gusta más? Pues generalmente me dicen Raúl. Raúl. Sí. ¿Tienes algún apodo? Apodos, no, pero con el Raúl sí juegan. Entonces me dicen Raulín, Rauliño, pero Raulito. Pues Raulito, sí. Muy bien. Raúl, vamos a quedarnos con el Raúl. El objetivo de este encuentro es, imagínate que estás con una amiga y te estás tomando un té, un café. ¿Qué te gustaría tomarte ahora? Un café. Un cafecito. Café colombiano. Pues, un café colombiano. Pues imagínate que nos estamos tomando un cafecito y vamos a pasar un ratito juntos para conocer quién hay detrás de esta persona tan importante que ha conseguido todos estos logros, ¿no? Muchas gracias. Cuando se habla de presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, esto impone, ¿no? Pues la verdad es más el compromiso que uno tiene con la profesión y con los colegas. O sea, esto es clave porque, pues sí, alguien puede decir, hablar de un presidente, pues es un cargo muy digno y todo, pero yo lo veo más con la responsabilidad que yo tengo con mis colegas para el buen ejercicio, para representarlos de la mejor manera. Entonces es más responsabilidad. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste experto, docente, escritor de libros? Bueno, pues es muy curioso porque era un sueño que yo tenía desde muy joven, y más que pensar en ser psicólogo, era el pensar en poderle ayudar a la gente de una u otra manera. Uh-huh. Entonces inicialmente, y ahí me quedó el sesgo, inicialmente yo quería ser abogado, pero pues comencé a ver planes de estudio de psicología y me identifiqué más con esos planes de estudio y todo, y vi que desde ahí podía ayudar a las personas y todo eso, y eso era como lo primero que yo pensaba. Uh-huh. Entonces yo inicio estudiando psicología en la Universidad Católica de Colombia. Terminó la carrera y fui un afortunado porque me gradué, y pues de allá me gradué con honores, y la universidad me dio la oportunidad de ser docente. Uh-huh. Entonces yo termino clase y inicio como docente. Sales del aula como estudiante y vuelves a entrar como profesor, ¿no? Paso como profesor, y aún más, algo que fue muy llamativo es que a mí inicialmente me contratan como asesor del decano. Entonces, pues eso era un honor, o sea, un recién egresado. ¿Cuántos años tenías? Como 30 años. ¿Y cómo consigues o qué cualidades tenía Raúl para que pudiera convertirse en el asesor? En esa época, durante mi carrera en pregrado, yo había sido monitor de diferentes asignaturas. Uh-huh. Y había sido líder y representante de los estudiantes. Uh-huh. Entonces llegué a ser el representante de los estudiantes de la facultad y pasé a ser el representante de los estudiantes de toda la universidad. Entonces ¿cómo? Venía haciendo carrera con eso. ¿Qué vieron en ti tus compañeros? No sé, yo creo que el compromiso y el respeto, eso es clave. El respeto por las personas y el compromiso, querer hacer las cosas bien y como siempre, o sea, tratar siempre de buscar situaciones que ayuden en el bienestar común. Uh-huh. Entonces siempre he pensado que una persona que representa a otros, un líder, como muchas veces la gente lo rotula a las personas, es aquel líder que no está pensando en su bienestar propio, sino que piensa en el bienestar común. Y creo que las personas, cuando ven ese tipo de personas, pues ellos mismos lo ponen a uno a que lo represente. ¿De dónde nace ese liderazgo? ¿En tu infancia? ¿Esto ya viene de pequeño? ¿De dónde surge esto? Pues ¿Se nace o se hace? Pues es que es muy curioso porque desde muy pequeño, pues yo fui representante en el colegio,
O sea, eso desde muy pequeño Desde he la venido. cuna, y ahora es el representante de los hermanos también. No, yo soy el hermano mayor. Mayor. Yo soy el mayor de 2 hermanos, tengo una hermana. Pero en el colegio siempre los profesores, mis compañeros, como que me daban la oportunidad, ¿cierto? De representarlos en diferentes aspectos. Entonces yo desde el colegio, desde la primaria y la secundaria, venía ya Entrenado. representando a mis compañeros y todo. ¿Y qué es lo más difícil? Porque esto también tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. ¿Cuáles son las sombras del liderazgo y de representar a tanta gente? Pues muchas veces la interpretación que las personas hacen. También tú vas a encontrar de pronto personas que no están de acuerdo con tu forma de ser. Entonces son críticas, pero pues realmente eso lo que hace es fortalecerlo a uno. Y es bueno porque le permite a uno identificar acciones de mejora, ¿cierto? Y entonces cuando alguien le dice algo que de pronto no está de acuerdo con uno, pues hay que reflexionar frente a eso y estar uno abierto al cambio. Entonces pienso que no es tan grave. O sea, realmente a mí, yo he sido un afortunado porque pues he tenido mucha aceptación por parte de las personas con las que trabajo y todo. Entonces, ¿Cómo vives el rechazo cuando hay estas críticas, cuando de pronto encuentras que hay gente que está adversa a lo que tú planteas? ¿Cómo las vives? pues importante escucharlos. Hay que escucharlos y saber cuál es su punto de vista. O sea, estar abierto a eso, a hablar con las personas, a identificar y tener mucha humildad. O sea, si tú identificas que pudiste haber cometido un error o pudiste haber de pronto ofendido a alguien, pues uno tiene que ser muy caballero y ofrecer disculpas frente a eso. Y eso es clave para uno porque le permite cada día ir creciendo y todo. El problema es cuando tú no quieres identificar que puedes cometer errores y todo eso y crees que todo es perfecto. Cuando uno cree que todo es perfecto, pues ya perdió diferentes oportunidades. Entonces la idea es que uno constantemente estés aprendiendo para aprender y todo pues pensando en su bienestar. Si uno está bien, pues las personas que están a su alrededor y las personas que uno representa pues van a estar bien. Claro. Raúl, ¿cuál ha sido tu mayor reto profesional? Pues mira, todo ha ido como por etapas. Entonces yo me he venido poniendo diferentes retos. ¿Te los pones tú o te los va dando la vida? Pues algunos me los coloco yo y otros la vida me va dando oportunidades. Yo recuerdo una anécdota y hablaba de eso con unos colegas en estos días. Cuando yo entro a pregrado a estudiar psicología, como a los 20 ya se estaba con unos compañeros en una cafetería y estábamos hablando pues cómo nos veíamos en 5 años. Y yo les decía a ellos, yo me proyecto en 5 años siendo docente de la universidad. Inclusive dije en qué asignaturas. ¿En cuál? En esa época, dentro del plan de estudios había una asignatura que era desarrollo integral, que era como formación personal y liderazgo y todo esto. Y yo dije, me gustaría dictar esa asignatura. Y ya con un profesor, el que dictaba la asignatura, teníamos 2 clases, o sea, llevaba 20 días estudiando. Y yo dije, me gustaría entrar por ahí. Y resulta que cuando yo me gradúo, me dan la oportunidad y esa fue la asignatura que entré a dictar, esa y psicología jurídica. Entonces, pues fue muy bueno y así me he venido proyectando en todo. Entonces ya entro a trabajar, yo digo, bueno, quiero este cargo dentro de la institución. Entonces miré qué se requería para ese cargo, qué competencias debería tener, qué debería tener dentro de mi formación como profesional y comencé a prepararme para eso. Y entonces estudié y cuando me gradué de la especialización de la maestría, comencé a obtener esos cargos. Pero mira que lo más importante es las personas que a uno le ayudan. Entonces hubo una persona que es mi mentor, o sea, desafortunadamente ya no nos acompaña. Pero él fue mi mentor y él me fue formando a mí, él era el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica. Él estuvo durante 28 años como decano. Entonces él a mí me fue formando. ¿Un modelo a seguir también? Sí, fue un modelo a seguir porque, o sea, él siempre me estuvo abriendo puertas dentro de las universidades, pero él también hizo parte del Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces él fue presidente de capítulo. Cuando él pasó a otro cargo, yo quedé como presidente de capítulo y siempre estuve detrás de él.
Ahí te encontraste un ángel de la guarda. Un ángel. De hecho, la esposa de él era muy curioso porque la esposa decía que yo era el hijo hombre que él me había tenido, porque pues él tuvo 2 hijas. Y decía, él les enseñó todo a Raúl. O sea, él no es su asistente, no es su asesor, es su hijo. Entonces él le está enseñando y pues lo que yo he logrado, pues se lo debo a él. O sea, porque pues él me dio la oportunidad, me fue formando y pues de mi parte estuvo a aprovechar esas oportunidades. Uh-huh. Qué importante, ¿no? Este vínculo que te dio la vida y que tú supiste cuidar. Sí, porque este es otro punto importante, ¿no? ¿Cómo cuidas tú estos vínculos? ¿En qué consiste el poder mantener una relación profesional y un vínculo ya casi familiar de tanto tiempo? Pues mira, yo creo que uno siempre está buscando claves para todo, pero algo que yo me siento orgulloso es que yo soy leal a las personas, a las instituciones, y eso hace que las amistades perduren. Entonces con él trascendió, inclusive el doctor Vargas, él fue padrino de mi matrimonio, o sea, fuimos mucho más allá de la relación entre un empleado y su jefe. Uh-huh. Entonces fue muy bueno, pero era siempre el respeto. O sea, ¿y cómo se vive esa lealtad cuando, no hablo de la facultad, sino en general, cuando ves que algo no está en concordancia con tus valores? ¿Qué haces ahí? Bueno, hay situaciones, yo he vivido situaciones, de hecho una situación la viví en una institución donde tenía también un cargo directivo y se dio una situación donde desde la interpretación que yo hacía, estaba viendo que se estaba faltando de pronto a la ética. Yo puedo estar equivocado, pero pues era la interpretación que hacía en ese momento. Sí. Que se estaba de pronto faltando a la ética, que se estaba haciendo algo que era irregular, que se estaba saliendo de la norma. Sí. Entonces expresé la situación, puse pues de manifiesto mi postura frente a la situación, pero realmente no hubo cambio. Uh-huh. Entonces sentí que podía estar en riesgo el buen nombre mío, lo que yo he venido trabajando durante muchos años, lo que he estado cuidando. Y entonces al ver que no hubo ningún cambio, pues lo mejor que pudo pasar y la decisión que tomé fue renunciar a ese trabajo. ¿Fue difícil para ti tomar esa decisión? Sí, claro, porque era un cargo también donde estaba apoyando mucho todo lo que tenía que ver con el ejercicio profesional de la psicología y todo esto. Uh-huh. Y sí, es difícil, pero pues hay que tomar decisiones. Y esa vez, pues yo renuncio y al lado mío renuncian 3 personas más, como 4 personas más renunciaron porque pues estábamos viendo que el panorama era de riesgo. Era peligroso. Era peligroso para nosotros. Sí, es difícil, ¿no? Me imagino tomar decisiones de este tipo. ¿Qué sigue ahora? Tú pusiste los ojos cuando eras un jovencito, quiero ser el profesor de esta asignatura. ¿Pusiste el ojo para ser el decano, el presidente del Colegio de Psicólogos? De hecho, hace como 5 años yo estoy haciendo empalme para decano de la Facultad de Psicología, pero en ese momento estaba haciendo mi doctorado. Uh-huh. Entonces, pues también uno en la vida tiene que tener prioridades. Entonces yo veía que si asumía esa responsabilidad de ser decano de una facultad, pues seguramente no podía dar una respuesta adecuada al doctorado. Uh-huh. Entonces preferí en ese momento no aceptar ese cargo y pues terminar mi doctorado. Sí. En el Colegio Colombiano de Psicólogos yo soy de los pioneros del colegio, o sea, cuando el colegio aparece yo ya estaba trabajando para el colegio. Ya venía con el doctor Vargas, con la persona que te cuento, veníamos trabajando de la mano y todo eso. Y yo comienzo a tener diferentes cargos dentro del colegio. Entonces, el colegio está conformado por unos capítulos, uh-huh. ¿cierto? Entonces, yo llegué a estar en los capítulos. De ahí paso a los tribunales de ética y deontología. En los tribunales estuve más o menos 8 o 9 años. Uh-huh. Entonces, ahí inicio como con juez, uno hace carrera, con juez, magistrado y presidente. Fui presidente del tribunal durante 3 periodos. Y pues ya tuve que viajar acá a España a hacer mi pasantía doctoral. Uh-huh. Yo la realicé en la Universidad Autónoma de Madrid. En Madrid.
Y ya cuando llego a Colombia, pues ya tenía más compromisos de mi tesis de doctorado, todo eso exigía mucho tiempo. Entonces renuncio al colegio. Y ahora pues vuelvo al colegio gracias a compañeros y colegas que confiaron en mí y me postularon para este cargo. Entonces también le agradezco mucho a las personas que han confiado pues, para que yo los esté representando. ¿Tienes puesta la mirada en algo más? ¿O por ahora estás en pausa y estás dedicado a esto? ¿O Como presidente llevo 6 meses, entonces la idea es, todo está concentrado en hacer un buen papel en el colegio. O sea, hacer las cosas bien, realmente identificar qué se puede mejorar y tratar de ayudar a eso. Y ya después pues mirar a ver si continúo con mis estudios, o sea, en este momento no, precisamente por las obligaciones que tengo. Claro, ahora estás centrado en sí, esto. Pero académicamente pensar en un postdoctorado, es eso, y pues también ir proyectando a ver qué otras cosas se pueden hacer. ¿Cómo vive Raúl los retos que no le son tan fáciles? ¿Cómo los superas? Pues mira que es primero identificar, o sea, realmente qué es lo que yo quiero. Porque el problema es cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Claro. Entonces no es como identificar qué es lo que yo quiero hacer y conocer, como te decía, qué debo hacer para poder superar esas dificultades y esos retos. ¿Te asustas? ¿Has sentido miedo alguna vez? Sí, claro, muchas veces en las que uno siente que la situación no es la mejor. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo superas cuando tienes miedo, cuando estás en ese momento que dices, no sé qué hacer, o quizás me he equivocado, o quizás quiero tirar la toalla? Pues mira que hay algo en lo que yo siento que soy un afortunado, todos los aspectos de mi vida. Y muchas veces reflexionar frente a lo que estoy viviendo o pedir ayuda. Y cuando digo soy afortunado, tengo un grupo de amigos que siempre están para mí, para cualquier situación con los que yo puedo hablar y tengo plena confianza frente a cómo ellos me orientan. Entonces no estoy solo. Tengo mi familia. Un grupo de sabios, ¿no? Es un grupo de consejeros. Sí, es un grupo de amigos que ellos me están orientando y pues la principal persona que me orienta a mí, mi esposa. En mi familia también tengo personas que están muy atentos a todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso digo, soy un afortunado, no estoy solo. Entonces, hay situaciones en las que solo reflexiono frente a qué puedo hacer. Pero hay personas que están a mi alrededor que no me dejan solo. Entonces eso es muy bueno, o sea, sentir ese respaldo. Claro. ¿Has sentido el fracaso en algún momento? Muchas veces uno quiere hacer cosas, pero pues no es el momento. Y entonces uno puede pensar que no lo logró, pero la verdad creo que los sueños que yo me he propuesto, de pronto no en su momento, en ese momento no los he podido cumplir, pero ha pasado el tiempo y se van realizando. Entonces, el fracaso de pronto no es una palabra que va de la mano conmigo. O sea, el fracaso no lo veo como no poder realizar tus sueños, sino simplemente no era el momento. Y es prepararse uno para lograr cumplir con esos sueños, con esas metas que uno se propone. Entonces el fracaso le enseña a uno. Claro, yo veo en todas tus palabras, mucha paciencia y persistencia, ¿no? O sea, es luchar, es seguir, es ser constante, sí. ¿No? Veo que es algo para ti importante. No quiero esto y voy poquito a poco avanzando en el tren, parando estación tras estación hasta que llego al destino. Sí, mira, hay algo que es muy importante que yo a veces veo en la gente y pues uno trata de no hacerlo. Y es compararse con las demás personas. Uno tiene que ir a su propio ritmo. Uno mismo tiene que tener su plan de vida, su proyecto de vida, y es porque uno quiere salir adelante, porque uno quiere hacer las cosas, porque es convencido que eso es lo que quiere. No porque de pronto otra persona lo hizo y yo también quiero. No, uno va a su propio ritmo y de hecho yo he estudiado a mi propio ritmo. O sea, yo digo, es el momento de hacer una maestría. Es el momento de hacer un doctorado. No voy corriendo porque otros están logrando ciertas metas. Es muy respetable, pero pues no me gusta compararme con otras personas. De hecho, a mi hijo que
que está muy pequeño, todo el tiempo le estoy diciendo, tú tienes que pensar en lo que tú quieres, no lo que otros niños quieren. O sea, no te puedes comparar. Todos vamos a diferentes ritmos, todos presentamos unas diferencias individuales y es clave cómo yo me debo comportar y yo no me voy a sentir traumatizado porque no estoy compitiendo. O sea, la competencia es conmigo mismo y yo soy el que me pongo mis metas y miro cómo las voy a cumplir. Claro, entiendo. Me gustaría preguntarte, quiero que escojas, te voy a nombrar 2 autores y tú vas a decidir, ¿Einstein o Walt Disney? Walt Disney. Walt Disney en una de sus famosas frases dice, un hombre nunca debe descuidar a su familia por los negocios. ¿Qué opinas? Es real. Es real porque sí, o sea, los negocios pueden ayudar a que tú cumplas ciertas metas. Pero en los negocios hoy puedes estar muy bien, mañana no sabes, pero tu familia la vas a tener siempre ahí. Y hay que cultivar esa relación con la familia porque pues es lo más importante. O sea, para mí es clave la familia y los amigos. Entonces son tus creo pilares de apoyo importantes. son mis pilares de apoyo. De hecho, si tú me dices como qué frase te identifica, yo prefiero tener amigos que dinero. Prefiero tener amigos y mi familia que poder. Porque pues eso es pasajero, eso es algo que las personas lo interpretan como algo bueno, que me da estatus, pero lo realmente valioso para que tú logres todas esas cosas es tu familia y tus amigos. Raúl, ¿qué le dirías a estos jóvenes, adultos jóvenes que entregan su vida a su profesión, que no respiran, que están entregados al 100%, y adultos no tan jóvenes, que están entregados al 100% en su trabajo y son jornadas muy largas, interminables, sacrificios muy grandes? ¿Qué crees que podría ayudar a tomar conciencia para poder encontrar un equilibrio? Pues mira, yo creo que todas las personas deben tener compromiso y pasión con lo que hacen. Y uno va a disfrutar. Y uno puede manejar esas jornadas tan complejas y todo eso porque pues cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno lo disfruta, ¿cierto? Pero sí es poder manejar tiempos y tener claro que deben haber unos espacios para tu vida profesional, pero no puedes desconocer tu vida familiar y personal. Entonces hay que tratar de manejar el tiempo, que ahora no es fácil, ¿cierto? Y más aún cuando de pronto las personas tienen la idea de trabajo significa dinero, trabajo significa estatus. Y muchas veces nos centramos tanto tiempo en buscar ese dinero y ese estatus, esos dioses, ¿no? que descuidamos lo más valioso, que es disfrutar en familia. O sea, hay cosas que tú haces con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, que no tienen ningún costo, o sea, que no tienen ningún valor, que no, tú no puedes decir voy a comprar eso con dinero, porque no, son espacios que no tienen valor en el sentido de precio, pero que para uno son importantísimos y pues lo llenan a uno, y uno tiene que buscar más que estatus, es que algo que lo haga feliz, y qué mejor que su familia, y poder tener como ese equilibrio, esa balanza, porque pues uno puede trabajar toda la vida y cuando quiere disfrutar el dinero no lo va a disfrutar porque puede estar enfermo, porque no hay con quién disfrutarlo, porque no tengo una familia. Cuando te escucho hablar y das todo este valor a la familia, me pregunto, ¿cómo fue tu infancia? ¿A qué olía tu infancia? Yo digo que la disfruté mucho, o sea, fue una infancia como cualquier niño promedio, ¿cierto? En el colegio, con unos padres muy amorosos, eso es clave, y que te estén enseñando a uno desde el ejemplo. Muchas veces uno aprende a valorar eso cuando uno ya es padre. Y uno ve a sus padres y uno dice, pero me regañaban, pero no me dejaban hacer cosas. Y con el paso del tiempo, cuando tú ves a otros amiguitos que sí los dejaban hacer cosas y tú ves que van por un camino diferente al tuyo, uno dice, qué importante que mi familia haya sido así, que haya confiado en mí. Mira que yo siempre cuando me preguntan de estos temas, recuerdo a mi papá y a mi mamá que ellos jamás me prohibieron algo.
Y eso es preocupante. Dicen, ¿cómo así que a un niño que no Claro, le porque prohíben? hablamos de límites, de Pero no, normas. ellos a mí era más, desde muy pequeño me hacían reflexionar. Ujú, Mira, tú puedes hacer esto, pero siempre tienes que mirar las consecuencias y tienes que ser responsable de tus actos. ujú. Entonces tú decides qué quieres. Y creo que ese tipo de comentarios, ese tipo de libertad es buena en la medida en que uno tenga ese acompañamiento. Ujú. Porque pues me lo decían así, pero no estaba solo. Ellos estaban muy pendientes de lo que yo estaba haciendo, pero me estaban dando la oportunidad de elegir, o sea, de ser autónomo desde muy pequeño. Ujú. Entonces, pues recuerdo eso, la forma como ellos manejaban las recompensas, los castigos. O sea, nunca supe que era un castigo físico, pero sí me quitaban lo que más me gustaba, que yo quería ver televisión y no hacía una tarea, pues no ves televisión. Ujú. Pero fueron muy sabios. Entonces yo les agradezco a ellos eso. Claro. ¿Qué hay de Raúl de papá y qué hay de Raúl de mamá? Todo, o sea, muy buenos recuerdos frente a eso. Y creo que eso lo trato de replicar en mi familia. Ujú. Entonces yo tengo una hija que ella ya tiene 26 años, hace 6 veces ni su abuelo. Estoy feliz con esa situación, o sea, me gusta muchísimo. Tengo un niño de 9 años y trato de disfrutarlos al máximo porque sé que en cualquier momento ellos tienen que hacer su propia vida. Claro, claro. Yo te preguntaba que a veces heredamos de papá algo en particular, una cualidad, un valor, un rasgo, y de mamá también podemos heredar algo. ¿Qué heredaste tú de papá? De mi papá la persistencia. O sea, él muy persistente, se fijaba una meta y hasta que la cumplía. Entonces, y siempre me gustaba que él quería compartir con la gente. Ujú. Mi papá nos dio ese ejemplo con sus colaboradores, con las personas con las que él trabajaba. Siempre él estaba preocupado no solo por la persona que trabajaba con él, sino por su familia. Ujú. Entonces mi papá estaba muy pendiente de todo eso. Y mi mamá, la honestidad, el respeto hacia la gente, o sea, la importancia que ellos le daban a las personas. Ujú. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves de ti? No sé, pues veo muchas cosas de mí. Entonces veo que como papá he disfrutado mucho ese rol, como esposo, como hijo. O sea, me siento orgulloso de lo que he tratado de hacer por mi familia, por mí. Ujú. Entonces, y como profesional siento también que he logrado muchas de las metas y soy muy agradecido con la vida. O sea, estás en un momento muy bonito. Sí, siempre soy un afortunado Sí. por lo que estoy viviendo y es darle gracias a Dios y a la vida por todas estas oportunidades. Claro que sí. Tenemos una sección que se llama el inventario. Yo te voy a hacer preguntas. Ok. Intenta hacerlo lo más rápido que puedas para jugar un poquito. Listo. Escena de una película. Uy, hay una película que vi que me marcó mucho y no se aceptan devoluciones. ¿Y qué? ¿Qué situación? ¿O? La situación es de a un señor que él no sabía que tenía una hija. Ujú. Y de un momento a otro aparece una señora con la que él tuvo una relación espontánea y le dice, mira, esta es tu hija, y se va y le deja la niña a él. Y resulta que toda la trama de la película, él todo lo que hace es por el bienestar de su hija, aunque pues él presentaba una enfermedad de carácter terminal y todo eso, pero es esa relación de pronto de no saber que alguien existe y en el momento que te llega, tú asumes la responsabilidad y todo el tiempo se ve que está buscando el bienestar de su hija. Entonces poder desprender de que yo quiero hacer cosas por hacerlas por otro me parecía que era pues adecuado y es una película que a mí me ha marcado. Que te ha marcado. Sí, me mueve emocionalmente, o sea, de hecho yo la he visto como 4 veces y las 4 termino llorando y ya sé que en qué va a finalizar. Sí, o sea, te toca. Sí, me muchísimo. toca emocionalmente duro. Libro. Libros. Uno, que te venga tu amigo del alma y le digas, te regalo esto. Hay 2 momentos y hay 2 libros. En Colombia pues somos un país católico. Y entonces yo recuerdo que cuando hice la primera comunión,
a mí me regalaron un libro de cómo hacer amigos. Sí, ¿cierto? de Carnegie, ¿no? Sí, sí, señora. Sí. Entonces me regalaron ese libro y yo pues, niño de 9 años, un libro, cómo hacer amigos, pero lo leí y me gustó. Y veía que las recomendaciones que hacía el libro eran muy viables. Y yo creo que en parte pues eso a mí me ha ayudado mucho para la vida. Y luego vino otro momento, ya en este siglo, yo soy del siglo pasado, ya en este siglo, y es un libro que se llama La culpa es de la vaca. Y mira que yo he identificado que muchas veces uno va por el mundo haciendo atribución externa. Todo lo que me pasa es culpa de otros, es culpa del Estado, es culpa del gobierno. Y este libro, además de liderazgo, de éxito y todo, lo que pretende es que uno sea responsable de sus actos. Y soy un convencido de eso, que en el momento en la vida, cuando tú te haces responsable de tu vida y no estás echándole culpas a otras personas, pues eso es mucho mejor. Increíble, o sea, absolutamente de acuerdo. Un personaje de ficción, un superhéroe. ¿Quién quisieras tú? Mira que más que un superhéroe, hay un personaje mexicano, dos personajes mexicanos que a mí me han gustado mucho. Y uno tiene que ver con Cantinflas. Sí. ¿Cierto? Porque para mí también es muy importante el humor. Cómo expresa uno el humor, pero detrás de ese humor, toda la inteligencia y todo el conocimiento que hay. Y me gustaba mucho la inocencia del Chavo del Ocho. Muy bien, si tuvieras que escoger, ¿cuál quisieras reencarnar? ¿Volverte Cantinflas o ser el Chavo del Ocho? No, más el Chavo. O sea, ¿El Cantinflas, Chavo? sí, Cantinflas era. Sí, por el mensaje. Sí. Porque detrás, yo siempre digo que la persona que creó este personaje Mario conocía Molina. mucho de psicología del desarrollo. O sea, no estaban improvisando. No. Entonces, los diálogos, es muy inteligente y son muy humilde también. son muy completos, sí. Personaje Y era muy eso, bonito. era la humildad que manejaba. Me gustaba mucho. ¿Fuiste un niño travieso? Sí, bastante. ¿Qué le diría el Raúl de ahora a su niño chiquito? Que disfrute la vida. Me interesa que más que buenas notas y todo, que él sea feliz. Y que aprenda A tu niño, sonreír. no a tu hijo, sino a tu Raúl pequeño. O sea, tu Raúl de ahora le diría a tu Raúl de pequeño. Que estuvo bien todo lo que hizo. ¿Y qué le diría el Raúl de ahora a su Raúl del futuro? Que debe continuar, que debe ser persistente, o sea, yo creo que uno como persona no puede perder la inocencia de un niño, pero también tiene que proyectar la sabiduría de un adulto. Y mezclar esas dos cosas. La fusión. Sí, esa fusión es clave. Tu desayuno perfecto. Mi desayuno perfecto depende. Tiempos. A veces el tiempo lo absorbe a uno. ¿Sí? ¿Cuál sería? Pero el desayuno es un desayuno muy balanceado, una fruta, ¿cierto? Huevos, depende. O sea, es un desayuno muy balanceado, pero tiene que ser un desayuno generoso. Muy bien. Da igual, pues tú puedes pasar entre fin de semana, puede pasar entre semana, ¿no? Es más bien la calidad del desayuno. Sí, tiempos, hay veces me levanto muy temprano, 5 de la mañana, pero hay días que puedo levantarme a las 8 con más calma, entonces también depende de eso. Claro. ¿Qué regalo hace feliz a Raúl? ¿Cómo se te puede hacer feliz? Ya sé que hay muchas cosas, pero si alguien dijera, quiero hacer feliz a Raúl. Pues yo creo que yo valoro mucho que las personas se comporten como son, o sea, la amistad, o sea, más que cosas físicas, porque las cosas físicas Se pierden. tú trabajas y las compras. Uh-huh. Pero hay cosas que, como te decía, no tienen precio, y es el abrazo de un amigo, llegar uno a la casa y lo están esperando y se alegran de verlo. Creo que esos son de los mejores regalos que uno puede tener en su trabajo. Mira, mis estudiantes, o sea, la forma como ellos me aceptan, como ellos me defienden en diferentes contextos, eso siente uno que llega al corazón. Sí, es un regalo.
Raúl, el tiempo es corto. Vamos a hacer más podcast contigo porque hay mucho que descubrir de ti. Gracias por todos estos ejemplos, enseñanzas de perseverancia, organización, equilibrio, familia y amistad. ¿Cómo te gustaría finalizar este encuentro? Pues la verdad, como tú lo dices, dejando una ventana abierta para un próximo encuentro, pero de verdad agradeciendo por el espacio, porque pues para mí es todo un placer y un honor que ustedes pues me tengan en cuenta para estos espacios, y la idea es poder, desde mi experiencia, poder de pronto motivar a otras personas a que sean responsables, que sean éticos, que sean apasionados con lo que hacen. Es eso. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí estamos hoy en nuestro podcast con Raúl, que nos ha hablado de tantos valores, de tanta honestidad y de tanta entrega. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.